En esta oportunidad hablaremos de la integración del esquema de intervención para ir contextualizando los temas que hemos estado revisando en semanas anteriores. La acción profesional nos marca justamente el esquema de la intervención. Y esto implica que la profesión está compuesta por la estructura teórica, la estructura metodológica y la estructura epistemológica. Dicho de otra manera, son los contenidos teóricos, prácticos y valorativos de la profesión. Valorativos o esto que mencionamos aquí como la postura ético-política. También se conoce como el ser, el saber y el saber hacer. Y mientras que el ser implica la sensibilidad social y humana característica de la profesión, pero sobre todo marcada por los valores que ya han sido reconocidos incluso en la Federación Internacional de Trabajo Social, que nos ubica en la promoción, ampliación, defensa y exigibilidad de los derechos humanos, ya sea con las poblaciones meta o con los trabajos socioeducativos, en la construcción de ciudadanías y en la ejecución y gestión de las políticas sociales. También nos da la postura ético-política el hecho de entender la ubicación que tenemos como mediadores entre los sujetos portadores de necesidades, demandas y los sujetos portadores de recursos y satisfactores. Es la parte de entender también esta lógica de exclusión, vulnerabilidad e inclusión, y esto nos hace estar en el camino de la construcción de sociedades más justas, y nos marca los mínimos éticos también que defender y promover. Entender que las formas actuales de las sociedades pues nos dan inequidad por un lado, crecimiento por otro, extrema pobreza, extrema riqueza, mientras por un lado hay exclusión social, por otro hay integración y acceso que debería ser más igualitario, en fin. Esta explicación nos pone en la parte epistemológica. Luego la parte del saber sería lo teórico. Sabemos que el trabajo social se fundamenta en las ciencias sociales, hacemos investigación, que es la manera científica de conocer la realidad, en fin, son los supuestos teóricos. Y luego el saber hacer, que nos marca los dominios metodológicos o la metodología. En este caso está marcado aquí la metodología, no porque sea más importante, sino porque en esta asignatura estamos revisando metodología y un poco la teoría, pero sí recordar que el contenido epistemológico está presente en todas las fases de la metodología, como lo vamos a ver enseguida. Recordar que la metodología contiene los métodos, a su vez estos señalan los modelos que podemos utilizar, las técnicas y los instrumentos. Ahora veremos algunos para comprender. El proceso metodológico, también aquí decir que es el mismo en todas las metodologías. Se puede hablar de que hay variaciones a lo mejor para adaptarlas, pero en general son las mismas fases. Vamos a abordar en este momento la metodología tradicional, no es la única, pero sí la más reconocida porque, como su nombre lo dice, ha sido la primera en la tradición metodológica en trabajo social, y la vamos a esbozar, nos lo marca el programa. La metodología tradicional, como sabemos, se compone de trabajo social de casos, de grupo y comunitario. Vamos a ver uno por uno, pero antes les puse aquí este cuadro para entender cómo nos va marcando los niveles de intervención del continuum de realidades sociales. En el trabajo social de caso atendemos a la familia y al individuo. Es importante señalar que la familia entra en este mismo nivel de intervención. Individuo y familia serían objeto del trabajo social de casos. Luego sería el grupo, hasta llegar a la parte más macro, en el trabajo social comunitario dedicado a la comunidad, a sectores y a la sociedad en general. Empezamos con el primero, el trabajo social de caso, que es el primero que surge históricamente, también llamado caso social individual o trabajo social en la atención individualizada. Ubicamos su origen a principios del siglo XX
en la Organización Social de la Caridad, conocida por sus siglas en inglés como la COS, y lo ubicamos en la obra específicamente de Mary Helen Richmond en 1922, El caso social individual, aunque en su obra ya desde Social Diagnosis en 1917 también empieza a configurarse. Las bases teóricas, y aquí aparece esta parte de lo teórico que mencionábamos, está en estas tres características que son diferenciadoras de esta metodología de caso. La primera, que es la relación con el usuario, se dice que es en sí misma importante porque provoca cambios. No necesitamos esperar, como en el paradigma médico, que al finalizar el tratamiento se ven cambios, sino que en este momento, ya desde el establecimiento de la relación con el usuario, podemos empezar el proceso de intervención. Esta está fundamentada en la teoría de la comunicación. También la siguiente es la perspectiva de individuo, fundamentada en la psicología del desarrollo. Sin embargo, tenemos que ver aquí y destacar que la perspectiva de individuo nunca se refiere a un tratamiento psicológico, sino que esta perspectiva de individuo siempre la mantenemos inserta en la siguiente, que sería en el sistema social, con una perspectiva de sistema social. Fundamentada en la teoría general de sistemas, entre otras. De manera que el tratamiento o el abordaje que hacemos nosotros en la intervención sería con una perspectiva de individuo, pero con la inserción en el sistema social. Ya desde las obras de Mary Helen Richmond se reconocía esta perspectiva. Aquí el concepto, que sería este proceso individual, pero enfocado a el sistema social e institucional. Dejo este material para que lo puedan descargar y estudiar. Las técnicas e instrumentos, entonces, veríamos que tienen que ver primero con los objetivos. Tenemos que definir objetivos, tanto en lo que corresponde a las finalidades que perseguimos, como también determinar si estamos en un proceso de investigación o en un proceso de intervención. Y luego los modelos, que recordaremos, tienen un componente conceptual y un componente empírico, es decir, que se tiene que poder llevar a la práctica. El ejemplo para entender la aplicación de modelos y teorías, epistemologías, vemos que en el abordaje de la familia, lo más común es que veamos corrientes sistémicas. Esto quiere decir teorías sistémicas, son grupos de teorías. Sin embargo, existen otros, son principalmente estos tres en el estudio de las familias, y de acuerdo a las teorías, por ejemplo, en las corrientes interaccionistas y de conflicto, son teorías que ven de una determinada manera al grupo familiar, mientras que las corrientes sistémicas lo ven de otra manera y las corrientes construccionistas de manera distinta. Cada uno de estos grupos teóricos o grupos de teorías tiene una base epistemológica, que quiere decir nos ubica en una forma de mirar o de abordar el fenómeno, y también nos marca modelos diferentes. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que con los modelos sepamos qué es lo que tenemos que investigar y en dónde tenemos que intervenir. Por ejemplo, con las corrientes interaccionistas compuestas por la teoría del interaccionismo simbólico, la teoría del conflicto y la teoría del intercambio, pues es una forma de ubicar a la familia como red de interacciones, y esta nos va a marcar ciertos modelos. Las corrientes sistémicas, que a su vez están compuestas por la teoría del desarrollo familiar, la teoría de sistemas y la ecología del desarrollo humano, nos marca también otros modelos y otras bases epistemológicas. Y las corrientes construccionistas compuestas por este grupo de teorías también nos marcarán otros. Por ejemplo, el modelo familiar ecológico, sistémico y evolutivo nos hace que necesitemos investigar la tipología, categorizar los grupos familiares y también investigar el ciclo vital, que eso normalmente en los estudios sociales se incorpora y sería bajo el modelo familiar ecológico, sistémico y evolutivo.
Este modelo nos permite también recabar información acerca de la historia familiar, el ciclo vital, la composición, la dinámica, los roles y las crisis, por ejemplo. Este otro modelo pues también nos señala ciertas áreas que tenemos que investigar o donde tenemos que intervenir. En el modelo construccionista nos marcaría una tipología diferente, que aquí ya integra categorizaciones distintas. Es un modelo de construcción social. Desde la teoría del intercambio, nosotros estaríamos señalando la dinámica familiar, reglas, rituales, etcétera, dentro del abordaje de la familia. Este es solo un ejemplo para ver la aplicación de métodos y de modelos. El segundo, que sería el trabajo social de grupos, pues bueno, ubicamos que está dentro de la metodología tradicional, su incidencia sigue siendo micro, inicia más o menos en la segunda mitad de los años 30 y va creciendo con las décadas hasta tener su auge en 1950. El concepto, bueno, este concepto es el clásico de Gisela Konopka, y vamos a ir viendo que el trabajo social de grupos representa más que el decir vamos a dedicarnos a hacer trabajo social en los grupos en general, no, es más bien representa el abordaje profesional que, aunque ya no enfoca su atención en el individuo o la familia, como es el anterior, sigue centrado en el sujeto individual que recurre al grupo como vehículo de crecimiento, es decir, en situaciones sociales personales. El grupo aparece como un medio estratégico en el cual las personas pueden encontrar solución a sus problemas o aprenden a modificar las relaciones que construyen en su entorno. Y justamente Natalio Kirchnerman nos da este texto viene en su libro en 1981, en donde, si vemos, no se pierde la perspectiva social. Dice que el grupo es un instrumento y que el sentido de nuestra profesión en los grupos es crear y desarrollar sentimientos de comunidad. El uso de los grupos generalmente, bueno, los utilizamos para buscar hacer prevención, promoción, como grupos recreativos, educativos, terapéuticos, rehabilitadores. Necesitamos conocer todos estos elementos que seguramente ya los han visto en las asignaturas pasadas, y las técnicas principales que hay aquí pues son las técnicas grupales. Estaremos agregando un material de estas para que las puedan estudiar. Y finalmente el trabajo social comunitario es un método muy conocido, muy representativo del trabajo social y también tiene ciertos modelos, ciertas maneras de abordaje. Hay estos aspectos que tenemos que reconocer. Y vemos las funciones. Finalmente los modelos de intervención, que son estos para que los podamos revisar, que también nos ejemplifican los modelos de los que hemos estado hablando. Las funciones, que serían de investigación, gestión, administración, organización, promoción social, muy parecido a otras funciones que tenemos en otras áreas. Dejo el material para que lo puedan descargar y continuamos con los materiales de la semana.